Capítulo 1. La mujer de Magdala. A orillas del mar de Galilea, donde las olas murmuran secretos antiguos y el polvo de los caminos guarda las huellas de los profetas, existía una pequeña ciudad llamada Magdala. No era famosa por su poder ni por sus ejércitos, sino por su comercio, sus tintes de púrpura y, por una mujer cuyo nombre resonaría por siglos, María de Magdala. ¿Quién era esta mujer? ¿Una pecadora anónima? ¿Una libertina sin rumbo? ¿O tal vez una figura más compleja, más profunda, envuelta en el misterio del alma humana? Muchos han intentado definirla, encasillarla, explicarla, pero María Magdalena escapa a los moldes simples. La Biblia nos habla poco de su pasado, pero lo suficiente para estremecer. 7 demonios la atormentaban. ¿Qué significa esto? Algunos estudiosos afirman que se trataba de una opresión espiritual severa, una manifestación física de un alma desgarrada. Otros piensan en enfermedades mentales o físicas, mal comprendidas por su tiempo. Lo cierto es que María no vivía, sobrevivía. Magdala era un cruce de culturas, donde el helenismo se mezclaba con el judaísmo tradicional. Las mujeres eran, en su mayoría, silenciadas, reducidas al rincón del anonimato. Pero María, aún en medio del caos, era conocida. Su presencia dejaba rastro. ¿Acaso su dolor era tan visible que se volvía inolvidable? Los demonios que la habitaban podían ser sombras del pasado, traumas no sanados, o incluso pactos con lo oculto. La Escritura no especifica, y ese silencio es, en sí, una invitación al asombro. ¿Qué oscuridad debe haberse cernido sobre su vida para que el Evangelio la mencione de tal forma? Y sin embargo, ese detalle, los 7 demonios, es también preludio de lo divino. Porque donde hay tinieblas absolutas, mayor será la gloria de la luz. María Magdalena, en su estado más roto, se convirtió en escenario del poder sanador de Jesús. Antes de ser discípula, antes de ser testigo de la resurrección, fue una mujer rescatada. No por su mérito, sino por la mirada de un maestro que no la condenó, sino que la liberó. Y así comienza su historia, no con coronas, ni milagros públicos, sino con una batalla espiritual en lo invisible. Una mujer invisible a los ojos del mundo, pero profundamente visible al corazón de Dios. El encuentro que cambió todo. En los caminos polvorientos de Galilea, bajo el sol que abraza los olivares y la mirada del cielo que no duerme, se produjo uno de los encuentros más transformadores de la historia, María Magdalena y Jesús de Nazaret. Un instante en la eternidad donde el tiempo se detuvo, y el alma rota fue tocada por el Eterno. ¿Cómo ocurrió? ¿Fue en una plaza? ¿En una casa humilde? ¿En medio de una multitud? La Escritura no nos regala detalles escénicos, pero sí nos entrega lo esencial. Jesús expulsó de ella 7 demonios. Y con ellos, se fueron la culpa, la vergüenza, el dolor acumulado y el silencio ancestral. Ese número, 7, no es casual. En la simbología hebrea representa plenitud, totalidad. María no fue liberada a medias. Fue sanada por completo. No quedó sombra sin iluminar, ni herida sin vendar. Fue una reconstrucción espiritual absoluta. La mirada de Jesús no se detuvo en sus errores, sino en su posibilidad. No en su pasado, sino en su llamado. Fue esa compasión sin condiciones lo que encendió el fuego de la devoción en el corazón de María. Desde ese instante, su historia ya no fue suya. Pertenecía al reino. María se convirtió en discípula. No de palabra, sino de presencia. Lo siguió entre aldeas, escuchó sus parábolas, fue testigo de milagros. Y todo comenzó con ese encuentro, un rostro caído que fue levantado, una vida oprimida que fue restaurada. Este capítulo nos recuerda que un solo momento con Jesús puede reescribir toda una existencia. Que el Salvador no busca perfección, sino disposición. Y que María Magdalena fue, ante todo, una mujer que dijo, sí, a la libertad que solo el Hijo de Dios puede ofrecer. Así comienza su transformación, no con promesas humanas, sino con una mirada que perfora el alma. Y desde entonces, ya no sería la misma. Ni el mundo tampoco. Discípula del camino. Cuando el alma es tocada por la gracia, ya no puede quedarse inmóvil. Así fue con María Magdalena, quien después de ser liberada, eligió caminar tras los pasos del Libertador. No como una sombra, sino como una presencia fiel. Discípula. Palabra fuerte, reservada en aquel tiempo casi exclusivamente para varones. Pero el Evangelio rompe moldes, y María rompió silencios. Ella no predicó en plazas,
pero predicó con su lealtad. No escribió epístolas, pero grabó su historia en el corazón del Maestro. Estuvo allí, entre la multitud, escuchando parábolas sobre semillas, ovejas perdidas y reinos invisibles. Y aunque sus palabras no fueron registradas, su vida se convirtió en mensaje. María, la que estuvo. María, la que sirvió. María, la que creyó. Junto a otras mujeres, sostuvo el ministerio de Jesús con sus bienes. Su discipulado fue activo, comprometido, generoso. En una época donde la voz femenina era silenciada, su servicio habló más alto que cualquier grito. Este capítulo es un tributo a la fidelidad callada. A aquellas almas que, como María Magdalena, eligen la constancia sobre la fama y la devoción sobre el aplauso. Ella caminó con Jesús no por recompensa, sino por amor. Y en ese andar, su figura se elevó como modelo eterno de discipulado auténtico. Testigo del dolor. Jerusalén ardía de tensiones. Las piedras de sus calles parecían gemir, presintiendo la tragedia. Era Pascua, pero no había fiesta en el corazón de los discípulos. María Magdalena caminaba entre sombras, con el alma desgarrada por un presentimiento que se volvía certeza, algo estaba por romperse para siempre. Allí estaba ella, entre la multitud que rodeaba al Nazareno. No gritaba como los soldados, no discutía como los fariseos. Observaba. Lloraba en silencio. Aquel que la había rescatado de sus tinieblas era ahora llevado como cordero al matadero. En el Gólgota, mientras muchos huían por miedo, ella permaneció. No por valentía, sino por amor. A los pies de la cruz, entre el polvo y la sangre, María no vio a un mártir, vio a su Salvador. Y con cada clavo, revivía su propio pasado. El que la había liberado ahora se entregaba para liberar al mundo. El dolor de María no era solo emocional. Era espiritual, visceral. No solo perdía a un amigo. Perdía su horizonte, su esperanza, su razón de vivir. Su llanto era el eco de un corazón que amaba profundamente. Y sin embargo, allí, entre espinas y lanzas, no renegó. No cuestionó. Se mantuvo. Presenció la muerte del amor con mayúscula. Y en ese testimonio silencioso, se convirtió en la voz de todos los que alguna vez han sufrido sin entender. Este capítulo nos recuerda que hay una forma de amor que no necesita palabras, ni respuestas. El amor que permanece cuando todo parece perdido. María Magdalena fue testigo del dolor supremo, no para ser recordada, sino para que el mundo supiera que, en la hora más oscura, Dios aún está presente. Sábado de silencio. El sol se ocultó tras la cruz, y con él, la esperanza pareció desvanecerse. Jesús había muerto. El aire estaba cargado de luto, y la ciudad santa, tan llena de voces días atrás, ahora se cubría con el manto del silencio. Era sábado. Un sábado como ningún otro. Para María Magdalena, el tiempo se había detenido. Sus ojos, aún húmedos, no podían mirar más allá del sepulcro. Su corazón, desgarrado, latía entre la incredulidad y el dolor. ¿Cómo seguir respirando cuando aquel que le dio sentido a su existencia ya no respira? Ese día no hubo milagros. No hubo enseñanzas. No hubo multitudes. Solo silencio. Un silencio que gritaba dentro del alma. Un día de espera. De duelo. De preguntas sin respuestas. De noches sin consuelo. María, como los demás discípulos, guardaba el reposo del sábado. Pero en su interior, nada descansaba. Se revolvían sus pensamientos, su memoria, su fe. ¿Dónde estaba el reino prometido? ¿Dónde las palabras de vida eterna? ¿Había terminado todo en una cruz? Y sin embargo, en ese silencio, algo se gestaba. No lo sabía María, ni los demás. Pero mientras la tierra reposaba, el cielo se preparaba para un nuevo amanecer. Porque el silencio de Dios nunca es vacío. Es un preludio. Una pausa sagrada antes del estallido de la gloria. Este capítulo es un homenaje al Sábado Santo, ese espacio entre la tragedia y el milagro. Entre la muerte y la vida. Un recordatorio de que incluso cuando todo parece perdido, la historia aún no ha terminado. María Magdalena, con su alma en duelo, representa a todos los que esperan en la oscuridad. A todos los que aman sin ver. A todos los que siguen creyendo, aun cuando todo parece callar. El silencio de ese sábado no fue ausencia, sino preparación. Y María, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en testigo de la mayor victoria del universo. Pero antes del triunfo,
tuvo que atravesar el valle del silencio. Porque todo resucita, pero solo después de haber sido enterrado en fe. La mañana de la resurrección. El amanecer aún no rompía del todo las sombras, cuando María Magdalena se dirigió al sepulcro. El corazón pesaba como piedra, pero sus pies no dudaban. Iba a ungir un cuerpo, no a encontrar un milagro. No buscaba vida, sino honrar la muerte. Las calles de Jerusalén estaban silenciosas, el aire frío acariciaba las túnicas, y cada paso resonaba en su alma como un lamento. ¿Quién removería la piedra? ¿Quién le permitiría llorar en paz? Nadie imaginaba que ese día cambiaría la eternidad. Al llegar, el sepulcro estaba abierto. La piedra removida. El cuerpo, ausente. El desconcierto la envolvió como un velo de angustia. ¿Lo habían robado? ¿Dónde estaba su señor? Dos figuras resplandecientes le hablaron. ¿Por qué lloras? Pero el alma de María no entendía lo celestial, buscaba lo humano. Solo quería encontrar a Jesús. Y fue entonces, en medio del desconcierto, que oyó una voz, María, punto. No fue un sermón. No fue una aparición gloriosa. Fue su nombre. Pronunciado con el tono exacto del amor eterno. Ella lo reconoció al instante. Era él. Resucitado. Vivo. Vencedor de la muerte. Y a ella, la primera en verlo, le fue confiado el anuncio más poderoso del universo. Ve y di a mis hermanos que he resucitado, punto. María Magdalena, la mujer liberada, se convirtió en apóstol de la resurrección. Su testimonio fue el primero. Su fe, la más temprana. Su misión, la más gloriosa. Este capítulo nos recuerda que Dios se revela a los corazones dispuestos. Que a veces, el dolor prepara el alma para recibir la mayor alegría. Que el sepulcro vacío no es símbolo de pérdida, sino de victoria. María fue la primera en proclamar la resurrección, no porque fuera la más sabia, sino porque fue la más presente. La que amó hasta el final. La que buscó, incluso cuando todo parecía perdido. Y así, la historia de redención alcanzó su cumbre. No con trompetas ni ejércitos, sino con una mujer sola, en un jardín, llamada por su nombre. María, testigo del milagro más grande jamás contado. La primera evangelista. El sepulcro quedó atrás, pero el fuego encendido en el corazón de María Magdalena no se apagó. Había visto al Señor. Lo había oído con claridad. Y aunque el mundo aún dormía en el luto, ella portaba el mensaje más vivo de todos los tiempos: Cristo ha resucitado. La mujer que un día lloró en silencio, ahora corría con gozo. No llevaba perfumes ni lágrimas, sino palabras de vida. He visto al Señor, dijo a los discípulos. Fueron las primeras buenas nuevas pronunciadas tras la resurrección. No fue un ángel, no fue un apóstol varón. Fue María. Ella, la liberada, la restaurada, la fiel. Su voz rompió el silencio de la muerte. Fue la primera evangelista. Aquella que vio y creyó, y luego proclamó. El testimonio de María Magdalena desafía las estructuras. En una época donde las mujeres no eran consideradas testigos válidos, Dios la eligió como mensajera. Porque el cielo no consulta los prejuicios de la tierra para levantar a sus heraldos. Este capítulo es una celebración de la obediencia inmediata. María no argumentó, no dudó. Corrió. Su mensaje no llevaba doctrina ni discurso elaborado. Llevaba presencia. He visto al Señor. Y eso fue suficiente para iniciar una revolución espiritual. María Magdalena, con sus heridas convertidas en voz, marcó el inicio de la proclamación cristiana. Porque la resurrección no fue solo un evento, fue una comisión. Y a ella se le confió primero. Este es un llamado a todos los que creen que no tienen lugar. A los que la sociedad descarta. A los marginados y olvidados. María nos recuerda que cuando el amor de Cristo te toca, te convierte en portador de la vida. Su legado no está solo en haber visto, sino en haber hablado. En haber creído sin reservas. En haber obedecido al instante. María Magdalena es faro y bandera para todos los que anuncian que la tumba está vacía y el Maestro está vivo. Así comenzó la evangelización. Con una mujer corriendo por las calles de Jerusalén, con el alma encendida por una voz que aún resuena en los siglos: María. Y su respuesta fue testimonio. Entre la historia y la leyenda. María Magdalena no solo habita las páginas del Evangelio. Habita también la imaginación de siglos, la tinta de los teólogos,
las pinceladas de los artistas y los suspiros de los penitentes. Es figura bíblica, sí, pero también símbolo, misterio, controversia. Algunos la han confundido con la mujer adúltera. Otros la vieron como prostituta arrepentida. Y hubo quien, en su afán de encasillarla, redujo su grandeza al estigma. Pero la Escritura, silenciosa ante muchos detalles, la presenta con claridad en lo esencial: fue discípula, testigo y enviada. Los padres de la Iglesia debatieron su identidad. Los concilios no la definieron del todo. Los místicos la veneraron. Y en cada rincón del cristianismo surgió una versión: María la pecadora, María la santa, María la amada. ¿Qué parte es historia y cuál leyenda? ¿Importa acaso cuando su legado sigue encendiendo almas? Su figura trasciende datos. Habla al corazón. Representa la posibilidad de transformación, de volver a empezar, de ser vista por Dios aun cuando el mundo no te reconoce. Este capítulo no busca resolver el misterio. Lo abraza. Porque en María Magdalena confluye lo humano y lo divino, la caída y la redención, el pasado oscuro y el futuro glorioso. Y aunque las versiones se multipliquen, hay una verdad que permanece: ella fue la primera en anunciar que la tumba estaba vacía. Y eso basta para que su nombre sea recordado con reverencia. María Magdalena es espejo de la humanidad redimida. Su historia nos recuerda que no importa de dónde vienes, sino a quién sigues. Que el pasado puede ser redimido, y que una vida tocada por Cristo jamás vuelve a ser la misma. Entre historia y leyenda, María camina con nosotros, susurrando a cada alma: si Él me llamó por mi nombre, también te llama a ti. La devoción a través de los siglos. Tras los siglos, el eco del nombre de María Magdalena no se apagó. Viajó de boca en boca, de altar en altar, de lienzo en lienzo. No fue olvidada en la sombra, sino exaltada en la luz de la devoción. En Oriente, la llaman igual a los apóstoles. En Occidente, se erigen templos en su honor. Su imagen, con cabellos sueltos y mirada redimida, inspira oraciones, lágrimas y esperanza. A lo largo de la historia, ha sido patrona de los penitentes, consuelo de los caídos, ejemplo de fe perseverante. Su figura acompaña a los que buscan un nuevo comienzo, a los que creen que su pasado los condena, a los que anhelan ser vistos por el amor. La liturgia le dedica himnos. La tradición le atribuye viajes, predicaciones, retiros en cuevas. En Francia, se dice que llegó por mar para anunciar el Evangelio. En la iconografía, sostiene a veces un frasco de perfume, símbolo de su ofrenda, de su entrega total. Este capítulo contempla la herencia espiritual de María Magdalena. No solo como personaje histórico, sino como llama viva en la piedad cristiana. Una llama que arde en los corazones que han sido tocados por la misericordia. María representa la certeza de que el amor puede más que el juicio. Que la fidelidad puede redimir el olvido. Y que una sola mujer, tocada por Cristo, puede iluminar generaciones con su testimonio. Cada iglesia que la nombra, cada oración que la invoca, cada alma que se identifica con su historia, mantiene viva su memoria. No como ídolo, sino como inspiración. Porque la devoción a María Magdalena no es nostalgia. Es profecía. Nos recuerda que la gracia sigue actuando. Que aún hoy, hay voces que proclaman: he visto al Señor. El legado de una mujer transformada. Cada historia tiene un final, pero el testimonio de María Magdalena no concluye, trasciende. Ella no dejó libros escritos ni sermones registrados, pero su vida misma es un legado vivo, un evangelio de transformación encarnado. De una mujer marcada por el dolor, surgió una voz de redención. De un pasado oscuro, floreció una luz que guía generaciones. Su nombre se ha convertido en sinónimo de gracia restauradora, de fe inquebrantable, de amor radical. El legado de María no se mide en monumentos, sino en almas tocadas por su historia. Mujeres y hombres que, como ella, han escuchado su nombre en la voz del Maestro y han decidido seguirlo. María representa la posibilidad eterna de un nuevo comienzo. Su vida predica que nadie está demasiado lejos como para no ser alcanzado por la misericordia. Que el amor de Cristo no solo restaura, sino que comisiona. Este capítulo final es un himno a la esperanza. A la mujer que estuvo al pie de la cruz y a la puerta del sepulcro. A la que lloró con valentía, esperó con fidelidad y habló con convicción. María Magdalena es recordada no por su pasado, sino por su respuesta. No por sus errores, sino por su encuentro.
no por su silencio, sino por su proclamación. Su legado vive en cada alma que, como ella, ha sido rescatada y enviada. Vive en la iglesia que proclama vida donde otros solo ven muerte. Vive en el testimonio que surge del amor. Hoy, como ayer, la voz de María resuena en los jardines de la fe: he visto al Señor. Y con esa frase, el mundo comenzó a cambiar.